Gracias, Padre. Dios les bendiga poderosamente en esta mañana. Qué hermoso es que estén acá, que hayan venido y que podamos compartir juntos este tiempo. Y esa canción, como recién cantamos, que decía: quiero que habites aquí. Yo quiero que pongas tu mano en tu corazón. No porque sea dentro de ese músculo del corazón, sino en tu vida. Que vos puedas decirle: quiero que habites aquí. Y que el Señor pueda llevarnos a lo largo de esta palabra hacia lo que quiere hablarnos. Sabemos que esta palabra nos está desafiando a responder. Él siempre nos está atrayendo. De hecho, Él un día nos atrajo. Jesús mismo dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrajere primero. Pero no queda solo ahí, sino que Él dice: y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, habla de toda una obra que Él está haciendo en nosotros, en tu vida, en mi vida, en tu familia. Y este responder a esta atracción de Dios está haciendo que vos y yo vayamos a mucho más. De hecho, yo no sé cuántos años hace que venís respondiéndole al Señor con tu vida, pero ese día que Él te trajo con cuerda de amor, como dice su palabra, le respondiste. Y no sé cuántos años vos podés contar para atrás que le venís respondiendo, tal vez tan solo una semana o unos meses que le venís respondiendo, pero todo eso te lleva más de Dios. Y en este libro de Cantar de los Cantares que podemos ver ese deseo de la tsunamita diciéndole al rey, de la iglesia diciéndole al Señor: atráeme. Es un deseo que se despierta en nosotros a ser atraídos a más cuando ya hemos probado de Él, cuando ya hemos sido atraídos, cuando ya le hemos conocido, cuando ya hemos experimentado de Él, que termina diciendo: tu amor son mejor que el vino, que los placeres momentáneos de este mundo, pasajeros. Y eso despertó algo en nuestro corazón, ¿no? Querer más de Él. Y eso nos va llevando en sus cámaras. El Rey me ha metido en sus cámaras. Y así es como el Señor nos está llevando. Estamos en sus cámaras. Son cámaras de amor. Son cámaras donde Él trata con nosotros con amor y va procesando nuestra vida. Y Jesús va obrando en nosotros hasta el último día, hasta que Él venga. Eso es lo que Él dice. Y podemos ver, como dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará en ese día. Entonces Él está obrando en nosotros, perfeccionándonos, trabajando. Y en esas cámaras que vos y yo estamos, en todo lo que vamos viviendo y vamos pasando, ahí es donde tenemos que preguntarle: Señor, ¿qué estás procesando en mí? ¿Qué estás perfeccionando en mí? ¿Qué estás trabajando en mí? ¿Qué es lo que querés perfeccionar en mí? Y hay algo hermoso que me encanta, que estamos en sus cámaras, de cámara en cámara. Así que no solamente estamos de gloria en gloria, sino de cámara en cámara. Decirle que está al lado tuyo: estamos de gloria en gloria y de cámara en cámara, porque Él está obrando en nosotros. Él está procesando nuestra vida, Él está trabajando en nuestras vidas. Y quiero seguir hablando acerca de los procesos de Dios en nuestras vidas. Cómo es que Dios nos quiere llevar a mucho más, a todo lo que Él tiene. Estuvimos hablando el domingo pasado, y que tenemos que quitar toda distracción que esté impidiendo poder ir a eso, todo lo que Dios tiene, a todo lo que Dios quiere darnos, a todo lo bueno. ¿Se acuerdan que hablábamos acerca de todo ese jardín, de todo lo que ya tenemos en Él, todo lo bueno?
Y los procesos tienen que ver con permitirle al Espíritu Santo obrar profundo en nuestra vida. Y un martes de casa de oración, estaba ahí orando, porque eso es casa de oración, venir a orar. Si no tenés el hábito de orar, toda la semana vení a casa de oración y orá, más de una hora orando y orando y orando y adorando. El Señor me habla, ¿no?, acerca de esos procesos, cómo es permitirle al Espíritu Santo obrar profundo en nuestras vidas. Que ya lo sabemos, pero me muestra cómo a veces hay impedimentos que impiden que nosotros vayamos más profundo. Que nosotros vayamos y lleguemos a hacer todo lo que Dios tiene preparado. Lleguemos, digo, porque nos están frenando, ¿no?, para poder llegar, para poder entrar en todo lo que Dios tiene preparado. Y me habló con Juan capítulo 2, así que te voy a pedir que me acompañes ahí con tu Biblia a partir del versículo 13 en adelante. Y tiene por título: Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús, estoy buscando la luz, porque una cosa es leer con un dispositivo, otra cosa es leer la letra escrita, que es lo que estamos creando hábito. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Saben que en los otros evangelios, esto están en los 4 evangelios, ¿no?, y habla que su casa será llamada casa de oración. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Por eso te decía que habite aquí. Como todos los años se celebraba la Pascua y todo el pueblo de Israel iba a Jerusalén y subía al templo, como textual dice la palabra, porque el templo estaba en una parte alta, y venían de todos lados, y era impresionante cómo se llenaba toda la ciudad y cómo todos llegaban al templo, iban al templo. Recordando la Pascua para los judíos, era cómo el Señor los libró de Egipto, cómo los salvó, cómo los guardó de la muerte, ¿no?, con esa sangre de ese cordero en los linteles, y pasó por alto sus pecados. Pesaj pasó por alto sus pecados y los hizo libres. Y ellos todos los años recordaban eso, iban al templo a adorar, a recordar, a agradecer, a ofrecer sacrificios de gratitud, de adoración, de alabanza, recordando lo que Él hizo. Y vemos acá a Jesús
en el versículo 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los campistas y volcó las mesas. Era algo muy importante lo que estaban haciendo, porque muchos llevaban sus animales para el sacrificio, pero algunos no podían, y entonces se vendían en el templo, en el atrio, y entonces se había transformado en esa mesa de mercaderes, de campistas, y tenían que comprar algún animal para poder ofrecer el sacrificio, para poder entrar. Había algo que hacer para poder llegar. Había un límite, un impedimento que todos tenían que poder tener o comprar para poder entrar, para poder llegar, para poder ir al templo. Y acá vemos a Jesús tirando todas esas mesas, volcando todas esas mesas, todo lo que estaba impidiendo al pueblo para que pueda entrar, para que pueda llegar, todo impedimento que habían puesto. Aunque de las ganancias de eso se mantenía el templo, pero estaba siendo un impedimento para que puedan entrar, para que puedan llegar. Y entonces Jesús dice, sabiendo el corazón del Padre, el anhelo del Padre, la pasión del Padre por lo que representaba ese lugar, para lo que era ese lugar, vuelca esas mesas. Y esas mesas pueden representar muchas cosas en nuestras vidas. Hoy ese templo no es un edificio físico. Hoy ese templo sos vos y yo, que somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Y esas mesas no son mesas físicas, sino que son mesas que puede haber dentro de nosotros que nos estén impidiendo ir por más, entrar mucho más, llegar mucho más, alcanzar mucho más que Dios tiene preparado para nosotros, que el Padre diseñó, el deseo del Padre para que vos y yo vivamos. Y pensaba en algunas de esas mesas, que una de esas mesas puede ser el pecado, que nos impidan llegar, acercarnos o alcanzar todo lo que el Padre tiene para nuestras vidas. Pero el pecado no de hacer las cosas mal o no hacer las cosas bien, sino que todo aquello que ocupe el lugar de Cristo en nuestras vidas, y entonces le erremos al blanco en todo. Todo aquello que haya en nuestras vidas que ocupe el lugar de Cristo, que saque la centralidad de Cristo en nuestras vidas y nos haga errar, entonces sí, al blanco en todo. Pensaba en mesas de conformismo, mesas de que puede haber en nosotros, de que estamos conforme con lo que hemos vivido, experimentado, alcanzado en Dios, y en algún punto nos estemos conformando, nos estemos quedando, no pudiendo entrar, no pudiendo alcanzar cosas mayores que Dios tiene para nuestras vidas. El conformismo o el desconformismo nos llevan a lo mismo. Cuando estamos desconformes con algo, nos centramos en eso y no nos enfocamos en todo lo bueno que sí Dios tiene, en todo lo que Dios sí ha preparado para nuestras vidas. Como te decía el domingo pasado, que el árbol no te tape el bosque, que el árbol no te tape el jardín,
Que el árbol del bien y del mal no te tape todo el Edén que Dios ha preparado para tu vida y para mi vida, para tu casa, para tu familia. El conformarnos sabiendo que hay mucho más, son mesas de impedimento que nos puedan estar frenando, deteniendo, o mesa de desconformismo, y que perdamos el tiempo en cosas que nos estén haciendo perder de vista todo lo que Dios sí tiene preparado, todo lo que sí es bueno, en vez de mirar lo que es malo. Pensaba en mesas de religiosidad que a veces tenemos dentro de nosotros mismos, que creemos que es por normas, por reglas, de cosas que tenemos que cumplir y alcanzarlas por mérito. Y se transforma nuestra relación con Dios en una legalidad y nos esforzamos en cumplir cosas, y cuando no podemos cumplirlas nos detenemos hacia todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Mesas que están dentro de nosotros, mesas que están en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Y segunda de Corintios 10:5 dice, el 4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y el 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todos esos argumentos que hay en nosotros, que terminan siendo fortalezas que nos frenan, que nos detienen y que nos hacen ser altivos, a veces hasta creer que ya hemos alcanzado todo, creer que no necesitamos más, o creer que con lo que alcanzamos es suficiente. Entonces tenemos que derribar todos esos pensamientos que nos llevan a la altivez, a no ser más humildes en su presencia, a no ser más dependientes de Él, a no ir por más, por todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, a no apasionarnos más por Él. Tenemos que derribar esas mesas en nuestros pensamientos, porque nos lleva a no poder conocerlo más. Y ese conocer no es de información, sino que ese conocer es de experimentarlo más, de recibir más de Él, de llenarnos más de su presencia. Todos esos pensamientos los tenemos que llevar cautivos a la obediencia a Jesús. Y así como Él derribó esas mesas en ese altar, en ese templo, Él tiene que derribar mesas en nuestras vidas, que a veces ni sabemos que están ahí, o que creemos que no tenemos mesas. Es el mayor impedimento que podemos tener. Es poder reconocer qué mesas hay dentro de nuestras vidas que nos estén limitando, frenando. También pensaba en mesas de costumbres y de tradiciones, por las formas, pensando que Dios siempre lo hizo así, Dios siempre obra de esta manera, y Dios lo tiene que hacer a esta manera porque es como yo creo que Dios lo tiene que hacer, o como yo pienso que Dios debería hacerlo. Y tenemos que derribar esas formas, esas mesas que estamos acostumbrados, costumbres, para poder ir mucho más en Dios, para poder romper los moldes
Que Dios derribe toda mesa en nuestras vidas, que rompa todo molde en nuestras vidas, para no frenarnos, para no quedarnos, para poder entrar y para poder ir mucho más en Dios, hacia todo lo que Dios preparó, hacia todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Que vos puedas ir viendo alguna de esas mesas que tenés que dejar que Él venga a tirar. Mesas de pecado, mesas de conformismo, mesas, eso te lleva a la mediocridad, mesas de religiosidad o mesas de costumbres, de tradiciones que podemos tener de años. Y vemos ahí que ellos recuerdan el Salmo de David, que dice: el celo por tu casa me consume. Y veían a Jesús en ese celo por su casa. Ese es el celo que Él tiene por tu vida y por mi vida, porque hoy vos y yo somos su casa. Podían ver ese celo, esa pasión en Jesús, de la manera que Él se desesperaba, viendo tantas personas limitándolas, frenándolas. Y recordaron ese salmo. ¿Cuántas veces hay esa falta de pasión por la presencia de Dios en nuestras vidas? Y lo digo con conocimiento de causa. Yo era alguien que, aunque iba a la iglesia de chico, no era apasionado por la presencia de Dios. No era apasionado por las cosas de Dios. No tenía un celo por su presencia, de no perderme nada. A la iglesia que iba cuando quería. Iba de vez en cuando, aunque iba hace años. Y eso me llevaba a perderme un montón de cosas que Dios estaba haciendo. Y gracias a Andre, que ahí ella peleaba en el espíritu, porque ella sí se había apasionado con el Señor a los 15 años, aunque también lo conocía de chica, pero ahí se había apasionado y se había encendido un amor por el Señor, y me lo transmitía y me lo impartía y me hablaba acerca de que tengo que ser apasionado. Y había moldes en mi vida, había costumbres en mi vida, había tradición en mi vida que me limitaban, que no podía recibir eso más de Dios que estaba preparado. Ese es el celo que Él tiene por vos y por mí, porque somos su templo, donde su presencia habita. Entonces hay dos preguntas que quiero hacerte en esta mañana. Y una es: ¿qué mesas está pasando en nuestro corazón? Que no se trata de saltar o no saltar, o de levantar los brazos o no levantar los brazos, sino que eso que no haces, si tiene que ver con mesas que hay en tu vida. Que tal vez te das cuenta, pero no te importa hacerlo, no hacerlo. O tal vez no lo estás haciendo porque no te estás dando cuenta que hay mesas en tu vida que te están impidiendo hacerlo. Que estás deseando hacerlo, pero no fluye. Por eso tenemos que permitirle que Jesús venga a derribar esas mesas dentro de nuestras vidas, porque la adoración fluye, la pasión fluye, la fe fluye, la devoción fluye, la oración fluye. Como dice 2 de Corintios capítulo 11,
Es todo hermoso el capítulo 11. Iba a leer el 3, pero voy a leer los primeros 3. Pablo le dice a la iglesia: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Él es nuestro esposo, nosotros somos la esposa. Os he desposado, ya estamos desposados. Para que para presentaros como una virgen pura a Cristo. Para prepararnos para Él, para vivir para Él. Eso es una virgen, solo para Él. Ya somos de Él, ya estamos en un pacto. Vivimos solo para Él, nos guardamos solo para Él. ¿Por qué? Porque un día nos vamos a casar, me viene eso, la consumación. Pero temo que como la serpiente, como hablamos el domingo pasado, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Primero te leía de los pensamientos. Y esto es la sincera, los sentidos sean engañados. Los sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. Otra traducción dice devoción a Cristo. Nuestra devoción a Él. Que en algo, haya alguna mesa dentro de nosotros que esté afectando nuestros sentimientos de nuestra sincera fidelidad a Cristo, de nuestra sincera devoción a Cristo. Es hermoso vivir de esa manera. Ese es el diseño de Dios para tu vida y para mi vida. Para que vivamos una sincera devoción a Él. Y es ahí donde tenemos que ver si hay mesas en nosotros que nos estén impidiendo vivir esta sincera devoción a Cristo. Y la segunda pregunta es: ¿cuánto celo hay en nuestro corazón por lo que Dios ama? ¿Cuánto celo hay en tu corazón por lo que Dios ama? Inclusive hasta casa de oración, todos los meses hay un motivo diferente y son las pasiones del corazón de Dios. Venimos a orar lo que Dios ama. Y Dios te ama a vos. Y Dios ama tu vida porque sos templo de Él. ¿Cuánto celo hay por lo que Dios ama? ¿Cuánto te amás? ¿Cuánto celo hay por lo que Dios ama, por lo que Dios te ama? ¿Cuánto celo hay por lo que Dios ama? ¿Cuánto amamos su presencia? ¿Cuánto nos desesperamos por su presencia? Que no nos falte ni un solo día, ni un solo instante de un día. En medio de todo lo que vivimos, en medio de todo lo que atravesamos, en medio de todo lo que hacemos. No es solamente mostrar la presencia de Dios en nuestras vidas cuando estamos sacados delante del pastor. Acá en el templo lo hacían delante de los religiosos. Sino en todo momento, en todo lugar. Cuánto celo hay por la presencia de Dios. Cuánto estamos dispuestos a renunciar a cosas por más de su presencia.
para no perdernos nada, para estar en todo lo que Dios esté haciendo en este tiempo, para meternos mucho más profundo, para renunciar a planes con tal de no perdernos nada. Son pequeñas cosas, pero son cuestiones del corazón que nos apasionan no perdernos nada de las cosas de Dios. ¿Qué cosas están en nuestro corazón? ¿Qué mesas están ocupando ese lugar de la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Qué mesa necesitamos que Dios revele en nuestras vidas, en nuestro corazón? El versículo 18 le preguntan los judíos: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y Jesús le dijo: destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y ellos le dicen: 46 años trabajamos para construir este templo, y vos lo vas a levantar en 3 días. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos al 3er día, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Jesús estaba hablando de ese templo espiritual donde Él hoy habita. Hoy vos y yo estamos reunidos en este lugar, pero habitamos en Cristo. Donde Él habita, vos y yo estamos unidos a Él, somos uno con Él, estamos en comunión con Él. Y nos reunimos en este lugar porque amamos disfrutar en familia, pero habitamos en Cristo, y habitamos en Cristo en todo lugar físico donde estemos. Vivir esa realidad. 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está en ustedes. Ignoran que no solamente ustedes son el templo del Espíritu Santo, sino que también ignoran que tienen al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Es donde Dios habita, el cual es de Dios, no es nuestro. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4 y 5 dice la piedra viva: acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Ahora lo que ofrecemos son sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por medio de lo que Jesús hizo en la cruz, por medio de lo que Cristo hizo, que te salvó, que te redimió, que te hizo su hijo, que te dio un nuevo lugar, una nueva posición, una comunión con Él. Hoy vos y yo podemos ofrecer sacrificios espirituales al Padre, a Dios, por medio de Jesucristo. Entonces, el templo no está en determinado lugar, sino que el templo está en Cristo.
Y ahí es donde vos y yo habitamos y ofrecemos sacrificios. Cristo ya no viene a voltear mesas en un templo físico, sino en nuestras vidas, en nuestro interior. Y yo sé que muchas veces a nosotros nos gusta el orden y tener todo acomodado y que nada se salga de lo cómodo que estamos. Pero muchas veces necesitamos que Jesús venga a revolucionar nuestro interior. Venga a sacudirnos en nuestro interior. Venga a tirar las mesas que nos están impidiendo ir a más, a entrar a más. Eso nos asusta, pero es necesario. Y hay una clave, y la clave es estar dispuestos a que Él venga a tirar todas esas mesas que hay en nuestro interior. Ese grupo de alabanza puede subir. Muchas veces Él viene a exponernos aquellas mesas que no son de Él, que nada tienen que ver con lo que el Padre diseñó, con lo que el Padre planeó. Él solamente tiene una mesa, y esa mesa es de gracia, para que todos nos sentemos, para que todos entremos, para que todos disfrutemos. Como David decía, una sola cosa quiero, y es estar todos los días en su presencia y contemplar y disfrutar y alegrarme y gozarme en su presencia. Y eso es en todo momento, en todo lugar. De esa manera tenemos que vivir y anhelar una sola cosa. Tenemos que ser discípulos de una sola cosa. Una sola cosa quiero, una sola cosa anhelo, una sola cosa deseo, una cosa sola tengo celo en mi corazón, y es habitar de continuo en su presencia. Y que estar ahí me lleve a que se revele más de Cristo a mi vida, que más de Él en mi vida pueda conocerlo más, pueda vivirlo más, pueda experimentarlo más. Que Él pueda venir a tirar todas esas mesas de pensamientos, todas esas mesas de orgullo, todas esas mesas de religiosidad, todas esas mesas de pecado, todas esas mesas de conformismo, porque necesitamos darle ese lugar en nuestras vidas. Nosotros somos cristianos y el único objetivo que tenemos como cristianos es que Cristo crezca más en nosotros. Que cada vez haya más de Él y menos de nosotros. Tenemos que volcar esas mesas que nos incomodan, que nos limitan, que nos están deteniendo, que hace que nuestra vida no sea un templo del Espíritu Santo donde habite. Él nos anhela celosamente. Él es celoso por el lugar que le pertenece. Él cela tu vida porque es el lugar que le pertenece, que Él diseñó para habitar con su presencia. Santiago 4:5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu Santo que Él hizo morar dentro tuyo te anhela celosamente. Entonces decís: Señor, yo quiero vivir para vos. Yo no quiero que haya nada en mi vida que impida que vos puedas habitar en mí. Vos sos ese templo donde Dios habita. Vos sos esa morada de Dios, templo del Espíritu Santo. Y Él reclama ese lugar, Él quiere ese lugar, Él pelea por ese lugar. Y Él, si tiene que derribar lo que tenga que derribar, lo va a hacer con tal de hallar ese lugar para habitar, que es tu vida, que Él escogió, que Él diseñó, que Él planeó, que Él salvó, que Él te redimió, que Él te atrajo, que Él te alcanzó.